Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas perciben que han llegado a un jardín de recreo, considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 9 bhumis. Tales bodhisattvas deben esforzarse en la perfección de la meditación. Debido a que estos bodhisattvas no son prudentes en la adquisición de placeres mundanos, son guiados por el anzuelo de Mara. Sin embargo, sus oscurecimientos kármicos son pocos. Deberían brindar apoyo a los maestros del Dharma y mantener un enfoque interno. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos serán purificados y encontrarán liberación en la iluminación. Los bodhisattvas novatos no comprenden la conducta. Aquellos en el segundo bhumi no comprenden el aprendizaje. Aquellos en el tercer bhumi carecen de certeza. Los del cuarto bhumi no comprenden la meditación. Los del quinto bhumi no comprenden las dharanis. Los del sexto bhumi no comprenden los discernimientos. Los del séptimo bhumi no comprenden la práctica. Los del octavo bhumi no comprenden los despliegues magníficos. Los del noveno bhumi no comprenden las aspiraciones. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas ven un monasterio, pueblo, región o país que nunca antes han visto, considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 6 bhumis. Debido a que enfrentan muchos obstáculos, deben entrenarse en la rememoración del Buda, desarrollar fe y forjar convicción a través de su generosidad piadosa en todas sus actividades. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos serán purificados y encontrarán liberación en la iluminación. Si esos bodhisattvas ven que nadie ha limpiado esos signos, están en el primer bhumi. Si ven que alguien los ha limpiado, están en el segundo bhumi. Si observan que alguien ha colgado decoraciones, están en el tercer bhumi. Si ven reunida a la comunidad cuádruple, están en el quinto bhumi. Si ven que las asambleas de los dioses se han congregado, están en el sexto bhumi. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas encuentran un parasol, considera que están en uno de los primeros 7 bhumis. Tales bodhisattvas han sido bendecidos por el Buda y enfrentan muchos obstáculos, pero no han sido sobrepasados por ellos. Deberían abstenerse de menospreciar a los maestros del Dharma. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos serán purificados y encontrarán liberación en la iluminación. Si el parasol está hecho de hojas, están en el primer bhumi. Si el parasol es de bambú, están en el segundo bhumi. Si el parasol es de abedul, están en el tercer bhumi. Si es de tela, están en el cuarto bhumi. Si es multicolor, están en el quinto bhumi. Si tiene adornos con pequeñas campanas, están en el sexto bhumi. Si está decorado con joyas, están en el séptimo bhumi. Estos son los signos, a menos que sean actividad de Mara o resultado de falta de esfuerzo. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas se perciben enseñando el Dharma ante una gran multitud, considera que están en cualquiera de los 10 bhumis. Deben comprender correctamente qué aspectos del camino son obra de Mara y cuáles son oscurecimientos kármicos. También deben esforzarse por desarrollar elocuencia confiada y, una vez alcanzada, ofrecer enseñanzas que establezcan certeza. Estos bodhisattvas deben liberarse del apego excesivo a los objetos materiales, pero mantener una actitud genuinamente alegre cuando los adquieren.
Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos serán purificados y encontrarán liberación en la iluminación. Si esos bodhisattvas enseñan sobre la generosidad, están en el primer bhumi. Si enseñan sobre las 10 virtudes, están en el segundo bhumi. Si enseñan sobre el aprendizaje, están en el tercer bhumi. Si enseñan sobre las prácticas ascéticas y la austeridad, están en el cuarto bhumi. Si enseñan sobre la ecuanimidad, están en el quinto bhumi. Si enseñan con expresiones bien elaboradas, están en el sexto bhumi. Si enseñan sobre la ausencia de un yo, están en el séptimo bhumi. Si enseñan sobre la variedad de sabiduría, están en el octavo bhumi. Si enseñan sobre la multiplicidad de Budas, están en el noveno bhumi. Si enseñan sobre la vastedad de los cuerpos, están en el 10º bhumi. En el primer bhumi, los bodhisattvas buscan posesiones. En el segundo bhumi, se esfuerzan en la disciplina. En el tercer bhumi, se esfuerzan por alcanzar la luz. En el cuarto bhumi, se esfuerzan por obtener las 7 riquezas. En el quinto bhumi, se esfuerzan por no permanecer en ningún lugar. En el sexto bhumi, se esfuerzan por la certeza. En el séptimo bhumi, se esfuerzan por la sabiduría discriminativa. En el octavo bhumi, se esfuerzan por el conocimiento superior. En el noveno bhumi, se esfuerzan por la conducta correcta. En el 10º bhumi, se esfuerzan por lo inconmensurable. En el primer bhumi, las raíces virtuosas de los bodhisattvas están obstruidas. En el segundo bhumi, su disciplina está obstruida. En el tercer bhumi, su esfuerzo está obstruido. En el cuarto bhumi, su percepción conceptual está obstruida. En el quinto bhumi, sus características están obstruidas. En el sexto bhumi, su aceptación de lo profundo está obstruida. En el séptimo bhumi, su sabiduría discriminativa está obstruida. En el octavo bhumi, su capacidad de madurar seres está obstruida. En el noveno bhumi, su colección de conciencias está obstruida. En el 10º bhumi, su capacidad de purificar los campos búdicos está obstruida. Varja Pramardin. Sin un sueño, los bodhisattvas se perciben viviendo en una ciudad. Considera que esos bodhisattvas están cerca de recibir la predicción de ser irreversibles desde los primeros 8 bhumis. Deben confiar en servir y venerar a las personas dedicadas a lo profundo. Estos bodhisattvas tienen muchas dudas sobre el Dharma y muchos oscurecimientos. Si confían en, sirven y veneran a los maestros del Dharma, sus remordimientos se disiparán, sus oscurecimientos kármicos se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Los bodhisattvas en el primer bhumi tienen dudas sobre el despertar, preguntándose si alcanzarán o no la budeidad. En el segundo bhumi tienen dudas sobre sus obligaciones. En el tercer bhumi tienen dudas sobre la sabiduría. En el cuarto bhumi dudan sobre el dominio del samadhi. En el quinto bhumi dudan sobre conocer la realidad tal como es. En el sexto bhumi tienen dudas sobre el camino y su resultado. En el séptimo bhumi tienen dudas sobre el análisis lingüístico. En el octavo bhumi tienen dudas sobre los despliegues milagrosos. Varja Pramardin. Sin un sueño, los bodhisattvas se perciben construyendo un puente y caminando hacia el centro del agua. Considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 7 bhumis. Están dominados por oscurecimientos kármicos y por la actividad de Mara. Estos bodhisattvas deben entonces ser firmes en su determinación, actuar con independencia y sin hacer distinciones y esforzarse en las acumulaciones.
Al hacerlo, purificarán la luz de los fenómenos no surgidos. Si tienen obstáculos para la luz del entendimiento, esos bodhisattvas están en el primer bhumi. Si no experimentan placer físico en la raíz virtuosa del esfuerzo adecuado, están en el segundo bhumi. Si no sienten placer en el habla y la mente, están en el tercer bhumi. Si tienen algún grado de luz, están en el cuarto bhumi. Si tienen un pequeño grado de intrepidez, están en el quinto bhumi. Si tienen obstáculos en lo que debería madurar, están en el sexto bhumi. Si tienen obstáculos para enseñar, están en el séptimo bhumi. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas se perciben pilotando un barco, considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 6 bhumis. Estos bodhisattvas practican las 6 perfecciones por igual, pero con obstáculos. Deben entonces comprometerse con las 6 perfecciones como si carecieran de base. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos serán purificados y encontrarán la liberación en el despertar. Si esos bodhisattvas se asustan al ver nubes o relámpagos, están en el primer bhumi. Si no se asustan, están en el segundo bhumi. Si permanecen atentos al Dharma, están en el tercer bhumi. Si permanecen atentos al Buda, mientras están sentados en la cima de una montaña, están en el cuarto bhumi. Si están en el cielo, están en el quinto bhumi. Estos son los signos, a menos que sean actividad de Mara. Si llegan nagas y comienzan a limpiar o practicar, esos bodhisattvas están en los bhumis superiores. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas encuentran armas o armaduras, considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 3 bhumis. Están fuertemente afectados por la actividad de Mara y los oscurecimientos kármicos. Por ello, deben desarrollar la perfección de la paciencia, la perfección de la diligencia y la perfección de la sabiduría. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos serán purificados y encontrarán la liberación en el despertar. Si esos bodhisattvas encuentran armas o armaduras manchadas, están en el primer bhumi. Si las encuentran limpias, están en el segundo bhumi. Si son armas afiladas, están en el tercer bhumi. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas encuentran recipientes, considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 7 bhumis. Deben controlarse a sí mismos de acuerdo con los signos que se manifiestan. Dado que el efecto de las actividades de Mara y de los oscurecimientos kármicos es incierto, deben esforzarse en los 4 medios de congregación. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. En los primeros 6 bhumis, esos bodhisattvas deben entrenarse en el Dharma irreversible. En el séptimo bhumi deben comprender el orgullo egocéntrico. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas se perciben a sí mismos, revelando un camino a los seres, esos bodhisattvas están en cualquiera de los 10 bhumis. Deben esforzarse por realizar adecuadamente la base de sus oscurecimientos kármicos y aflictivos, servir a los maestros del Dharma, renunciar a todas las posesiones materiales y privilegiar la diligencia. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Si esos bodhisattvas revelan un camino claro por donde se puede montar un animal, están en el primer bhumi. Si es un camino en un jardín de recreo, están en el segundo bhumi.
Si es un camino de ciudad, están en el tercer bhumi. Si es un camino amplio, están en el cuarto bhumi. Si es un sendero de montaña, están en el quinto bhumi. Si es un sendero oceánico, están en el sexto bhumi. Si es el camino de los dioses, están en el séptimo bhumi. Si se les dice, este es el camino de los Shavaka bhumis, están en el octavo bhumi. Si es el camino del Bodhisattva, están en el noveno bhumi. Si es el camino de un Buda, están en el décimo bhumi. Debes comprender que los signos de los primeros 6 bhumis podrían ser obra de Mara o de oscurecimientos kármicos. Los 4 bhumis superiores no tienen este defecto. Vajra Pramardin. Sin un sueño, los bodhisattvas se perciben entrando en un jardín de recreo. Considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 8 bhumis. Tales bodhisattvas experimentarán la actividad de Mara y la maduración de los oscurecimientos kármicos en sus sueños. Sentirán miedo en sus sueños y angustia al despertar. Por lo tanto, deben entrenarse en la vacuidad, escuchar enseñanzas profundas, mantener un enfoque interno, abandonar la somnolencia y seguir a personas hábiles en resolver el despertar. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Si esos bodhisattvas se asustan por el deterioro de un reino, están en el primer bhumi. Si se asustan por la falta de disciplina, están en el segundo bhumi. Si se asustan por la desaparición del Dharma, están en el tercer bhumi. Si se asustan por la muerte de un maestro del Dharma, están en el cuarto bhumi. Si se asustan por ser quemados con fuego, están en el quinto bhumi. Si se asustan por ser asesinados o por enfermedades contagiosas, están en el sexto bhumi. Si se asustan por caer de una montaña a un abismo, están en el séptimo bhumi. Si se asustan por el paso del maestro al nirvana final, están en el octavo bhumi. Debes comprender que estos signos también podrían ser obra de Mara para aquellos que se esfuerzan en los primeros 8 bhumis. Vajra Pramardin. Sin un sueño, los bodhisattvas ven una cosecha abundante. Considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 8 bhumis. Los bodhisattvas en el primer bhumi, que se esfuerzan por alcanzar el segundo bhumi, ven estos signos porque sus mentes están inmersas en la actividad de Mara, porque sirvieron a victoriosos anteriores o porque tienen muchos obstáculos. Esos bodhisattvas no deben apegarse a nada mundano, sino renunciar a ello sin mirar atrás y restringir cuidadosamente sus 3 puertas. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Si esos bodhisattvas ven una cosecha abundante en su propia área, están en el tercer bhumi. Si la ven en un pueblo, están en el cuarto bhumi. Si la ven en todo el país, están en el quinto bhumi. Si la ven en todo Jambudvipa, están en el sexto bhumi. Si la ven en los 4 continentes, están en el séptimo bhumi. Si la ven en todo el Tricholocosmos, están en el octavo bhumi. Si ven una cosecha que ha madurado completamente, están en el noveno bhumi. Si están involucrados con esa cosecha, están en el 10º bhumi. Vajra Pramardin. Sin un sueño, los bodhisattvas se perciben cuidando a seres enfermos. Considera que esos bodhisattvas están en uno de los primeros 8 bhumis. Tales bodhisattvas poseen pocos oscurecimientos kármicos, pero están dominados por la actividad de Mara.
Por lo tanto, deben practicar con gran compasión y esforzarse por beneficiar a los demás sin esperar nada a cambio. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Si esos bodhisattvas cuidan a niños, están en el primer bhumi. Si cuidan a mujeres, están en el segundo bhumi. Si cuidan a personas prominentes, están en el tercer bhumi. Si cuidan a personas con fiebre, están en el cuarto bhumi. Si cuidan a quienes padecen palidez mórbida, están en el quinto bhumi. Si tratan a quienes padecen vitiligo, están en el sexto bhumi. Si tratan a quienes padecen enfermedades debilitantes, están en el séptimo bhumi. Si tratan a quienes están poseídos por bhutas, están en el octavo bhumi. Estos son los signos, a menos que sean la actividad de Mara. Los bodhisattvas compasivos deben practicar la perfección de la paciencia y cultivar una motivación pura. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas escuchan las palabras de la profecía de que alcanzarán el despertar, considera que esos bodhisattvas están en cualquiera de los 10 bhumis. Debes comprender que la actividad de Mara o los oscurecimientos kármicos pueden ser responsables de un conjunto similar de 10 predicciones sobre los bodhisattvas. ¿Cuáles son esas 10 predicciones? En el primer bhumi, una predicción sobre el despertar. En el segundo bhumi, una predicción sobre la conducta despierta. En el tercer bhumi, una predicción sobre la paciencia. En el cuarto bhumi, una predicción sobre las aspiraciones. En el quinto bhumi, una predicción sobre la imparcialidad. En el sexto bhumi, una predicción sobre la sabiduría. En el séptimo bhumi, una predicción sobre los medios hábiles. En el octavo bhumi, una predicción sobre la omnisciencia que supera las acciones de los sávakas y pratyeka-budas. En el noveno bhumi, una predicción de que están a una vida de alcanzar el despertar. En el décimo bhumi, una predicción sobre recibir la confirmación como Buda. Tales bodhisattvas deben cultivar la gran compasión, la perfección de la sabiduría y los medios hábiles. Al hacerlo, encontrarán la liberación en el despertar. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas se perciben a sí mismos alcanzando la budeidad completamente perfecta, considera que esos bodhisattvas están en los últimos 3 bhumis. Deben reconocer la actividad de Mara, mantener un esfuerzo constante y perfeccionar sus aspiraciones puras. Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Vajra Pramardin. Si en un sueño los bodhisattvas se perciben encontrando una vasija llena, considera que esos bodhisattvas están en uno de los 10 bhumis. Debes comprender que el bhumi corresponde al lugar donde se encuentra la vasija. Si los bodhisattvas encuentran una vasija llena en una ciudad, están en el primer bhumi. Si la encuentran en una puerta, están en el segundo bhumi. Si la encuentran en un camino, están en el tercer bhumi. Si la encuentran cerca de un árbol, están en el cuarto bhumi. Si la encuentran de pie, están en el quinto bhumi. Si la encuentran sentados, están en el sexto bhumi. Si la encuentran en una cama, están en el séptimo bhumi. Si la encuentran en el cielo, están en el octavo bhumi. Si la encuentran mientras comen, están en el noveno bhumi. Si encuentran una vasija decorada mientras van en carroza o en un jardín de recreo, están en el 10º bhumi. Deben reconocer que constituye la actividad de Mara y los oscurecimientos kármicos.
Al hacerlo, sus oscurecimientos kármicos relacionados se purificarán y encontrarán la liberación en el despertar. Varja Pramardin, también debes reconocer y comprender que estos 108 signos de los bodhisattvas se refieren a las personas que practican el vehículo del bodhisattva. Entonces, en ese momento, el bendito pronunció estos versos. Quienes poseen estos signos, sin duda, son considerados grandes seres. Aunque poco se comprenda de su conducta, reconoce sus cualidades para que no surjan faltas. El fuego puede brotar del vasto océano, y el agua puede surgir en medio de las llamas. Pero nunca he visto a alguien con uno de estos signos retroceder en su progreso hacia el despertar. El monte Meru podría ser sostenido por los colmillos de una serpiente y se podrían visitar campos búdicos tan numerosos como los granos de arena del Ganges. Tales cosas son ciertamente posibles, pero quien posee estos signos no abandonará la mente del despertar. Aunque su conducta parezca contradecir los Bhumis, no han retrocedido en absoluto del despertar. Por pocas que sean las cualidades de una persona, alcanzarán el despertar si son movidos por una motivación pura. El reino del espacio, así como el reino de los seres, la sabiduría de los Budas, así como la mente del despertar, cada uno de estos cuatro es inconmensurable, totalmente imposible de comprender para las personas mundanas. Aquello que se reconoce como la conducta de un bodhisattva debe entenderse como el resultado de sus aspiraciones. Intentar comprender el comportamiento inconcebible de los seres es como medir el océano con una brizna de hierba. Es más fácil para alguien que desea vivir beber de un mar de metal fundido que para un bodhisattva ser severo. Para ellos el sufrimiento sería insondable. Cualquier persona común que desee ser feliz, sea quien sea, no debería enfadarse con aquellos que están oscurecidos por el karma o que están perturbados por Mara. Aunque es posible despreciar y vilipendiar a los feos, los ignorantes e incluso a los pobres, es difícil entender el carácter y la conducta de una persona, así que no juzgues sus defectos precipitadamente. Se dice que cuando Sariputra medita solo, su realización consiste en 50 momentos de pensamiento. La mente del maestro es ilimitada en un solo instante. Los sabios no tienen dudas sobre esto. Si ningún arhat comprende su propia naturaleza, ¿cómo podrían entender el comportamiento de los seres? Yo comprendo plenamente a los demás en tan solo un instante. Así que no desprecies a esos seres. He visto a personas libres de deseo recibir los hábitos rojos, ponérselos y luego, en tan solo un momento, fracasar. ¿Quién puede decir qué es falta y qué es correcto? Aunque Ajatasattu mató a su padre e intentó asesinar al Tathagata, fue liberado de los reinos inferiores con un solo pensamiento. ¿Acaso hay duda de que el rey era una persona sublime? Es la mente la que ata y la mente la que libera. No hay culpa que encontrar en este cuerpo físico. No seas crítico al presenciar encuentros físicos. Purifica el cuerpo, no seas adversarial. Aun cuando el loro esté cubierto de suciedad, su brillo inherente nunca disminuye. De igual manera, aquellos con certeza nunca abandonan su intención, incluso si se comportan de manera mundana.
así como una persona noble juega alegremente con los hijos de reyes y ricos mercaderes. Así ocurre en medio de la conducta mundana, ya sea entre los dioses o en el mundo. Si algunas personas consumen veneno y no mueren, y otras sostienen fuego sin quemarse, ¿qué necesidad hay de mencionar que aquellos que actúan con sabiduría no son disminuidos por la conducta de los necios? El resultado de ofrecer este trichelocosmos entero, lleno de sábacas y pratyekabudas, no es infinito como lo sería al presentar una ofrenda a los bodhisattvas. Una vez que la mente es pura, uno es digno de generosidad. Aquellos con mente pura son como los victoriosos. Reflexiona sobre la intención pura orientada al despertar, que poseen estos bodhisattvas semejantes a los victoriosos. Si campos búdicos tan numerosos como los granos de arena del Ganges estuvieran llenos de conchas de caurí y fueran ofrecidos a los victoriosos, no igualarían ni se asemejarían al mérito de quien copia este sutra y lo preserva. Aquellos que no olvidan la mente del despertar son ricos, prósperos y llevan una buena vida. Como buscadores de tesoros sobre el vasto océano, han hecho un hallazgo maravilloso y abundante. Aún más que alguien que, por el bien de muchos seres, domina, sostiene y lee todos los sutras, una persona experta en este sutra puede superar la ignorancia sobre el comportamiento de los seres. Si alguien desea alcanzar el despertar, debe esforzarse tal como se enseña aquí. No debe alabarse a sí mismo ni insultar a otros, y con pura motivación debe entrenar en la conducta apropiada. Quien se deleita en la soledad y siempre refrena sus sentidos, que mantiene la diligencia y permanece alejado de amigos y familia, está comprometido con la bondad y es sabio en lo último, y alcanzará el despertar tal como se describe aquí. Cuando el bendito terminó este discurso del Dharma, 60.000 seres, incluidos dioses y humanos, se volvieron irreversibles en el camino hacia el despertar insuperable, completamente perfecto. 18 millones de seres, incluidos dioses y humanos, que anteriormente no habían generado la mente del despertar, ahora la generaron. Inmediatamente al escuchar este discurso del Dharma, anularon 80 eones del samsara. Así, si deseas no abandonar el despertar, debes sostener este discurso del Dharma, preservarlo, leerlo y dominarlo. Debes hacer un esfuerzo ferviente, constante, arduo y celoso en ello. En esa asamblea había 10.000 bodhisattvas que deseaban apartarse del despertar, que estaban temerosos, desanimados, indecisos y dudosos, que querían regresar a sus hogares y que no comprendían las actividades de Mara, ni los oscurecimientos kármicos. Después de escuchar este discurso del Dharma, en presencia del bendito, abandonaron sus faltas y cultivaron una motivación pura. Renacerán en otro sistema mundial y alcanzarán el despertar completamente perfecto junto con el Bodhisattva Maitreya. Durante 20 eones purificarán la actividad de Mara. Todos aquellos que nacieron en otro sistema mundial, que están a solo un nacimiento del despertar y están dispuestos en sus asientos, alcanzarán el despertar completamente perfecto junto con el Bodhisattva Maitreya. Durante 20 eones purificarán la actividad de Mara y los oscurecimientos kármicos. Así, si los bodhisattvas valoran tanto el
escuchar este discurso del Dharma, ¿qué necesidad hay de mencionar, sostenerlo y enseñarlo? Cuando el bendito terminó de hablar, el Bodhisattva Vajra Pramardin y el mundo, con sus dioses, humanos, asuras y gandharvas, se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Aquí concluye la enseñanza sobre los sueños, el cuarto de los 100.000 apartados del discurso del Dharma, conocido como la noble gran joya de sutras.